Esto no es un DVD flotando en el espacio, es una megaestructura que podría convertirse algún día en el hogar de la humanidad. La Tierra podría no seguir siendo habitable para siempre, podría ser engullida por una llamarada solar masiva, volverse demasiado caliente debido al cambio climático o perder toda su vida por un asteroide enorme. ¿Y si te dijera que podríamos sobrevivir a todos estos desastres y que podríamos hacerlo construyendo una megaestructura espacial más grande que el propio Sol? ¿Qué tan grande tendríamos que hacerla y cómo sería la vida en una estructura así? Esto es muy actual y esto es lo que sucedería si pudiéramos construir un disco de Oldersen. ¿Por qué colonizar otros planetas actualmente inhabitables si, hipotéticamente, pudiéramos construir nuestro propio hábitat, algo que albergaría a muchos miles de millones de humanos futuros sin quedarse nunca sin espacio? Sí, se parece a un DVD, ¿no? Solo que tiene la masa de 3000 soles. La razón por la que necesitaríamos que nuestro disco de Oldersen tuviera una masa tan enorme es la gravedad. Todos los objetos con masa se atraen gravitacionalmente entre sí, y los objetos con mayor masa tienen una mayor atracción gravitatoria. Para que el disco de Oldersen sea lo suficientemente estable como para albergar vida, necesitaríamos que tuviera una atracción más fuerte que la del Sol. Ahí es donde se vuelve complicado, porque el Sol es el objeto más masivo de nuestro sistema solar, representando el 99,8% de su masa total. Para tener suficiente material para superar al Sol, tendríamos que obtenerlo descomponiendo todos los planetas, lunas y asteroides en un radio de cientos de años luz a nuestro alrededor. O podríamos darle gravedad artificial a nuestro disco de Oldersen. Este tipo de gravedad no es causada por la atracción, sino por la aceleración o la fuerza centrífuga. En otras palabras, tendríamos que hacer girar nuestro disco lo suficientemente rápido para que no se colapse en un donut o sea tragado por el Sol. Pero como aún no hemos descubierto realmente la gravedad artificial, nos quedamos con la primera opción y hacemos nuestro disco de Oldersen muy masivo. 241 millones de kilómetros de ancho. Eso lo haría extenderse más allá de la órbita de Marte. También tendría varios miles de kilómetros de espesor y tendría una superficie equivalente a más de 1000 millones de tierras. Imagínese cuántos miles de millones de humanos podrían vivir en él. Pero no tan rápido. Nuestro disco de Oldersen no sería habitable en todas partes. Y antes de explicar eso, déjame hablar sobre el Sol por un momento. Nuestro Sol estaría parado en el agujero en el centro del disco y, debido a esto, nuestro disco no tendría ciclo de día y noche, solo un crepúsculo interminable. Pero dado que nuestro disco tendría una masa más grande y una atracción gravitatoria más fuerte, existe la posibilidad de que el Sol se tambalee hacia arriba y hacia abajo. Eso resolvería de alguna manera nuestro problema del día y la noche, pero también podría aumentar la posibilidad de colisionar con nuestra estrella. Es posible que necesitemos instalar láseres de rayos gamma para tener más control sobre el bamboleo del Sol y, aún así, nuestro mundo en forma de disco necesitaría muchas más cosas para volverse adecuado para que vivamos en él. Una de las cosas más importantes es una atmósfera en la Tierra. La atmósfera nos protege de la dañina radiación ultravioleta, reduce los extremos de temperatura y crea la presión que permite que exista el agua líquida. Necesitaríamos una atmósfera para hacer todas las mismas cosas por nuestro disco de Oldersen y para evitar que el Sol nos lo robe. Para ello, tendríamos que construir un muro alrededor del borde interior del disco. A diferencia de la Tierra, el disco de Oldersen no tendría metal líquido en su núcleo para darle una magnetosfera. Un campo magnético es importante porque evita que el viento solar arranque la atmósfera. Sin él, el viento solar erosionaría la parte del disco de Oldersen más cercana al Sol. Esto podría hacer que toda la estructura sea inestable y posiblemente la destruya por completo. Una vez que descubramos cómo crear la atmósfera y el campo magnético, podríamos traer agua. Haríamos agujeros en el disco que permitirían la formación de océanos. Debido a la forma en que funcionaría la gravedad en nuestro disco de Oldersen, el agua podría quedar suspendida. Los océanos de la estructura en forma de disco serían literalmente sin fondo. Por las mismas razones gravitacionales, los humanos podrían vivir tanto en la parte superior como en la inferior del disco. Para los que vivan en la parte inferior, no se sentiría como si estuvieran caminando boca abajo, sino que sería simplemente normal en cada lado. Pero, por supuesto, esta megaestructura espacial podría tener algunos defectos. Debido a la enorme masa del disco, su gravedad podría hacer que se colapse en un gigantesco toro o, peor aún, en un agujero negro.
Luego están los asteroides. Aunque hayamos utilizado todos los asteroides cercanos para formar nuestro disco de Oldersen, no hay garantía de que no lleguen nuevas rocas espaciales interestelares y bombardeen nuestro disco. Y no solo asteroides, sino también planetas rebeldes. Incluso el más ligero impacto podría desestabilizar el disco y hundirlo directamente en el Sol. Hablando del Sol, recuerda que he dicho que no todo el disco de Oldersen sería habitable. Esto se debe a que el Sol no lo calentaría de manera uniforme. El lado interior del disco sería muy difícil de soportar por el tremendo calor, por lo que tendríamos que darle a nuestro disco un escudo térmico como el que desarrollamos para la sonda solar Parker. Los bordes exteriores del disco estarían helados, pero la franja central de la estructura sería perfecta para la vida. Aunque habría mucho espacio sin utilizar, la zona habitable sería 50 millones de veces más grande que toda la superficie de la Tierra. Los cohetes son increíblemente poderosos. Pueden lanzarte a órbita, volar a la Luna, pronto, viajar a Marte. Pero para ir más allá de nuestro sistema solar, necesitarás algo más, veleros solares. ¿Cómo funcionarían exactamente las velas en el espacio? ¿Cuánto tiempo tardarías en viajar hasta el borde del sistema solar? ¿Y por qué este viaje podría terminar con tu lenta y solitaria desaparición? Esto es muy actual y esto es lo que pasaría si navegases por la galaxia con los vientos solares. Para lanzar una nave espacial, necesitas un cohete que te empuje hacia el cielo. Ese empuje se llama empuje. Ser lanzado desde la Tierra con la potencia de un cohete le da a una nave espacial la mayor parte de su impulso. Después de esto, necesitarías más combustible para cambiar tu velocidad o rumbo, pero no hay gasolineras en el espacio para que puedas repostar. Y eso significa que solo puedes llegar tan lejos como tu combustible te lleve. Verás, más combustible significa más peso y en el espacio tus reservas son limitadas. En otras palabras, sería muy difícil llegar a tu destino interestelar con cohetes solamente. Pero todo eso está a punto de cambiar. Todos a bordo, listos para navegar por la galaxia. En la Tierra, las velas han estado moviendo barcos alrededor del mundo durante siglos. Funcionan sin combustible, solo con la fuerza del viento, pero en el espacio no hay partículas de aire en movimiento, por lo que necesitarías aprovechar un tipo de viento diferente. Los vientos solares transportan partículas cargadas expulsadas por el Sol y estas partículas vuelan a través del sistema solar a una velocidad de 1,6 millones de kilómetros por hora. Pero con un tipo especial de vela, podrías aprovechar esa energía para cruzar el sistema solar e incluso más allá. Y no, esas velas especiales no se parecerían mucho a las velas que conoces. ¿Estás listo para asombrarte? Este es el artilugio que podría llevarte a través de la galaxia, se llama vela solar eléctrica o ESAIL. Son como un paraguas sin tela, solo que las varillas estarían hechas de alambres de aluminio cargados eléctricamente y pueden tener hasta 20 kilómetros de largo, pero no tienen más grosor que aproximadamente la mitad de una hebra de cabello de tu cabeza. Ahora todo lo que necesitas es el viento solar y podrás navegar por el vasto mar oscuro del espacio exterior. Espera, 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 espera. Hay una trampa. Verás, todavía necesitarías cohetes químicos para lanzarte al espacio para empezar. Esto se debe a que las velas solares eléctricas no funcionan dentro de la magnetosfera de la Tierra. La magnetosfera es el área alrededor del planeta que está bajo la influencia de su campo magnético. Es hasta 10 veces más grande que la Tierra misma y para escapar de ella, necesitarías un pequeño impulso de los cohetes de la vieja escuela. O podrías construir un puerto espacial alrededor de la Tierra. Tendría que estar lo suficientemente lejos para que el campo magnético del planeta no lo alcance, pero ya sabes, eso sería demasiado caro y llevaría demasiado tiempo construirlo. Y queremos enviarte en este viaje ahora mismo. Entonces, lanzarías tu nave desde la Tierra y fuera de los límites de la magnetosfera. A partir de ahí, sería una navegación tranquila. Con una nave espacial de 1000 kilogramos como la tuya, necesitarías unos 100 cables para atrapar partículas del viento solar. Serías un pionero que viaja por el espacio con esta fantástica nueva tecnología. Después de un año de navegación, alcanzarías una velocidad de al menos 30 km por segundo e incluso podrías alcanzar los 150 km por segundo. Sí, y eso es muy rápido, más rápido que Voyager 1, la sonda espacial más rápida que los humanos hayan enviado fuera del mundo. La sonda Voyager 1 se precipita por el espacio a unos 17 km por segundo. Después de pasar 3 años superando a Marte, Júpiter,
Saturno y Urano, terminarías más allá de la órbita de Neptuno. Navegarías simplemente cambiando los niveles de voltaje en diferentes cables de tus velas solares. Bueno, todavía tendrías que ser un genio de la navegación para navegar con seguridad, especialmente cuando te acerques a los bordes exteriores del sistema solar. Aquí tienes que atravesar el cinturón de Kuiper. Esta área está llena de cometas helados y si no tienes cuidado, estos cometas causarán graves daños a tus velas solares. Sí, tu viaje interestelar podría terminar antes de que incluso salgas de nuestro vecindario planetario. Después de eso, todavía tienes un largo camino por recorrer hasta el final del sistema solar, la heliopausa. Está 4 veces más lejos del Sol que Neptuno, así que abróchate los cinturones y aguanta una vista bastante aburrida durante unos 10 años más. Sí, lo sé, preferirías una vista de Júpiter o un Urano en su lugar, pero oye, ya es casi hora de explorar mundos que nunca has visto. Oh, me acabo de acordar de que tenía que decirte algo importante. Sí, ya sabes que tus velas solares necesitan vientos solares para navegar. Bueno, ahora estarías más lejos del Sol que nunca y eso significa que no habrá tantas partículas solares empujando tu nave espacial hacia adelante. Tu viaje podría detenerse por completo y dejarte atrapado para siempre en las afueras del sistema solar. Frío, solo y sin esperanza. Sí, no voy a mentir, esta podría ser la forma en que tus días lleguen a su fin. Así que, mientras todavía tengas algo de vida en tus velas, tendrás que navegar hacia otra estrella. Si yo fuera tú, me dirigiría al sistema estelar Alpha Centauri. Es el más cercano y tiene no una, sino 3 estrellas. Ahora, también debes saber que no todas las estrellas son iguales para proporcionarte los poderosos vientos solares que tanto necesitas. Al pasar por una estrella enana roja como Alpha Centauri C, también conocida como Próxima Centauri, experimentarías luminosidades que podrían estar entre 1/10 parte y 1/10 milésima parte de la fuerza de nuestro propio Sol. Pero a pesar de esto, podrías obtener suficiente poder de aceleración para alcanzar velocidades superaltas una vez más, y todo esto sin ningún combustible químico. Sí, ser ecológico es la nueva moda de la que todo el mundo habla. Esa no es una luna, es una estación espacial. Una enorme estación espacial diseñada para una sola cosa, poner orden en la galaxia. Es el arma superlativa imperial de Star Wars, la Estrella de la Muerte. ¿Qué se necesitaría para construir una estrella como esta? ¿Dónde ensamblaríamos el arma de destrucción masiva más grande del universo? ¿Y qué desafortunado planeta sería el primer objetivo de nuestra prueba de fuego? Esto es muy actual y esto es lo que sucedería si pudiéramos construir la Estrella de la Muerte. Tengo un mal presentimiento sobre esto, pero el Imperio tardó 19 años en construir su primera Estrella de la Muerte, así que mejor nos ponemos manos a la obra. No está claro exactamente qué tan grande era la estación de batalla orbital de S-1. Las estimaciones varían entre 120 kilómetros y 160 kilómetros de diámetro. Eso es sustancialmente más pequeño que nuestra Luna, pero en comparación con algunas de las lunas más pequeñas del Sistema Solar, es enorme. Y solo necesitaríamos una cosa para construirla: dinero. Mucho dinero. Los grandes proyectos cuestan mucho dinero. En este caso, estamos hablando de 852 cuatrillones de dólares. 852 con 15 ceros. Y ese es solo el costo de construcción. Una vez que la Estrella de la Muerte esté lista, mantenerla en funcionamiento no sería más barata. Arma o no, esta estación espacial requeriría 1,7 millones de empleados para operar las tiendas minoristas y las cafeterías de la tropa. Agrega 25.984 Stormtroopers y 342.953 soldados de la Armada Imperial y obtendrás 2.068.937 personas viviendo a bordo de la Estrella de la Muerte. Si cada persona en la Estrella de la Muerte creara 1,13 kilogramos de desechos todos los días, costaría $564.925 diarios no convertir la Estrella de la Muerte en un vertedero. Eso no incluye a las personas que cayeron en un compactador de basura y no pudieron salir disparando. La factura de electricidad diaria ascendería a $52.000 millones, $274.000 para alimentar a la tripulación y otros $20.400 para suministrar té o café. $233.000 para un ciclo de lavado. No esperas que tus soldados corran por ahí con ropa interior sucia, ¿verdad? El total para mantener operativa la Estrella de la Muerte ascendería a $7,8 octillones diarios.
Eso es más dinero del que tenemos actualmente aquí en la Tierra y no incluye el costo de un solo disparo del superláser. Eso sería 8 octillones de dólares adicionales. ¿Todavía tienes ganas de disparar láseres a planetas? Entonces hablemos de cómo podrías construir la estrella de la muerte. Ya sabes que costaría 852 cuatrillones de dólares, pero ¿por dónde empezarías a ensamblar esta superarma? Primero necesitarías un núcleo de reactor hipermateria. No vamos a entrar en los detalles de cómo funcionaría un reactor de este tipo, y solo asumiremos que ya tienes uno. Construirías 4 ejes de reactor, todos unidos a lo largo del ecuador, y una gran columna que corre de arriba a abajo. Esta columna ayudaría a distribuir la energía y también actuaría como estabilizador de la estación. Este megaproyecto requeriría mucho acero. Según algunos cálculos, la Tierra tiene suficiente hierro en su núcleo para proporcionar 2 millones de estrellas de la muerte, pero no querría sacrificar nuestro planeta por un ejército de armas mortales, ¿verdad? Incluso si solo tomara la cantidad de hierro necesaria para una estrella de la muerte, tomaría más de 830.000 años producir suficiente acero para comenzar la construcción. Se necesitarían millones de lanzamientos de cohetes para llevar el acero a donde se necesita. Para cuando la estrella de la muerte esté terminada, esto podría hacer que nuestra atmósfera esté tan contaminada que nos veríamos obligados a mudarnos de la Tierra a otro planeta. ¿Y dónde construiríamos la estrella de la muerte? No podemos alejarnos demasiado de nuestro planeta, pero definitivamente no quieres esa cosa en la órbita baja de la Tierra. Existe una gran posibilidad de que se caiga a la Tierra. Podrías comenzar a construir fuera de la atmósfera de la Tierra, solo asegúrate de no disparar accidentalmente a nuestro planeta con el superláser. Hablando de la explosión, en realidad la luz no se comporta de esa manera. En cambio, seguiría moviéndose en la dirección en que se disparó. Por cierto, destruir un planeta del tamaño de la Tierra requeriría mucha energía. Necesitarías pasar una semana recolectando toda la energía del Sol antes de poder disparar la estrella de la muerte. Y no te pares cerca del rayo en el momento de la explosión. Tanta energía tan cerca de ti, incluso cuando no está dirigida directamente a ti, te haría evaporar en cuestión de segundos. Luego está el retroceso. La tercera ley del movimiento nos enseña que toda acción tiene una reacción igual y opuesta. Eso significa que si asestaras un golpe lo suficientemente fuerte como para destruir un planeta usando la energía del Sol, eso enviaría la estrella de la muerte en la dirección opuesta a una velocidad de 77 km por segundo. Eso es a menos que tengas un dispositivo de antimateria a bordo de la estrella de la muerte. La antimateria es materia pero con su carga eléctrica invertida. Cuando la antimateria se encuentra con la materia, las dos se destruyen entre sí. Por eso solo necesitarías el 0,00002% de la masa del planeta objetivo en antimateria para convertir ese planeta en desechos espaciales. En este caso, el retroceso sería casi imperceptible. Pero es mejor que no apuntes con esa estrella de la muerte a ningún planeta del sistema solar. Hay una mejor aplicación para esta arma. Podría usarse para vaporizar cualquier asteroide que pueda ser un riesgo para nuestro planeta, aunque un orbe de muerte gigante podría estar un poco sobrecalificado para la tarea. Al menos, cuando un asteroide interestelar se precipita en nuestra dirección, estaríamos listos para derribarlo antes de que nos destruya. La Tierra puede que no sea nuestro hogar para siempre. Eventualmente, puede que tengamos que irnos. ¿Y si en lugar de encontrar un exoplaneta potencialmente habitable a años luz de distancia, nos quedáramos en nuestro sistema solar y construyéramos un hábitat tan enorme que nunca podríamos superpoblarlo? Esto es muy actual y esto es lo que sucedería si construyéramos un anillo mundial en el espacio. Imagina que vives en un anillo con un radio de 150 millones de kilómetros que rodea el Sol, un gigantesco mundo artificial con su propia gravedad, ecosistema y atmósfera, lo suficientemente grande como para que trillones de humanos lo llamen hogar. Vivirías en una enorme masa de tierra en el lado interior del anillo. La capa exterior los protegería a usted y a todos esos trillones de personas de los peligros del espacio exterior. ¿Cómo suena eso? Sí, genial. El problema es que ensamblar tal cosa suspendida en el sistema solar no sería fácil. No podrías simplemente desmantelar la Tierra y hacer que un ejército de robots la reensamblara en un mundo anular. Entre los muchos problemas con los que se encontraría, el primero sería encontrar el material. La Estación Espacial Internacional que deambula por la órbita baja de la Tierra en este momento pesa alrededor de 420 toneladas.
Algo como un mundo anular inclinaría la balanza en no menos de 1 millón de toneladas. ¿Dónde encontraríamos todo este material? Conozco algunos lugares. El cinturón de Kuiper, más allá de la órbita de Neptuno, serviría. Este anillo de cuerpos helados se extiende por casi 3.000 millones de kilómetros. Algunos astrónomos creen que el cinturón de Kuiper tendría suficiente material para este proyecto, pero es difícil decir exactamente cuánto necesitaríamos para construir algo así. Es posible que tengamos que sacrificar todas las lunas y asteroides de los planetas del sistema solar. Solo quedarían el anillo y el Sol. Si pudiéramos reunir y transportar todo el material disponible, comenzaría la construcción. Se necesitaría mucho trabajo físico, un ejército de robots y tal vez cientos de generaciones para darnos cuenta de que nuestra estructura no es lo suficientemente estable, porque la megaestructura sería tan enorme que rompería cualquier enlace molecular conocido. Tendríamos que encontrar una manera de utilizar una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza, la fuerza nuclear fuerte. De todas las fuerzas, es la más pegajosa y une el material a escala del núcleo atómico, de modo que nada pueda romperlo. O tal vez se nos ocurra un nuevo material superfuerte por completo. Pero hasta que no lo averigüemos, cualquier cuerpo interestelar que pase por nuestro sistema solar será una amenaza para nuestra megaestructura. Lo siguiente de lo que tendríamos que preocuparnos es la gravedad. Esa parte es bastante fácil, solo tenemos que hacer girar el anillo a casi 2 millones de kilómetros por hora. Sé que es muy rápido, pero tendríamos que aumentar esa velocidad con el tiempo. Por suerte, mantenerla en el entorno sin fricción del espacio no sería demasiado difícil. Sí, esa rotación generaría fuerza centrífuga y eso, a su vez, crearía una gravedad artificial igual a la que tenemos aquí en la Tierra. Con la gravedad resuelta, traemos la atmósfera y comenzamos a poblar el anillo mundial. Para los habitantes de la megaestructura, siempre sería de día, a menos que pudiéramos crear un ciclo de día y noche con paneles adicionales dentro del anillo. Pero a pesar de toda la épica del mundo que acabamos de crear, no sería estable. El impacto de un solo asteroide podría hacer que la estructura se acercara más al Sol. Un agujero en el anillo podría dejar salir toda nuestra atmósfera. Y una tormenta solar masiva, ni siquiera me hagas empezar con eso. Un solo fallo dentro del anillo podría condenar toda la estructura, junto con sus habitantes. Es demasiado arriesgado construirlo alrededor del Sol. Tal vez tengamos mejor suerte con una enorme estación espacial en órbita alrededor de la Tierra. ¿Y si pudiéramos diseñar una megaestructura gigantesca capaz de recolectar cada bit de la energía del Sol? Algo conocido como esfera de Dyson. ¿Cuánto tiempo se necesitaría para construir esta megaesfera? ¿Dónde encontraríamos todos los materiales necesarios? ¿Y qué podemos hacer con la estructura una vez que finalmente la construyamos? Esto es muy actual y aquí está lo que sucedería si pudiéramos construir una esfera de Dyson alrededor del Sol. La idea de una esfera de Dyson fue robada de los alienígenas en 1960. El astrofísico Freeman Dyson teorizó que otra civilización que encontró una manera de satisfacer sus crecientes demandas de energía y espacio reorganizó su sistema solar. Esta civilización avanzada hipotética construyó una esfera hueca alrededor de su propio Sol y se proporcionó a sí misma una cantidad increíble de energía y espacio habitable. Pero, ¿qué pasa con nosotros? ¿Cómo haríamos para construir esta estructura a nivel espacial? Teóricamente, si construyéramos una esfera de Dyson, tendríamos acceso a la colosal cantidad de 400 septillones de vatios de energía solar. Eso es 1 trillón de veces más energía de la que consume toda nuestra civilización hoy. El problema es que ningún material conocido es lo suficientemente fuerte como para manejar toda la radiación espacial. E incluso si creáramos uno en cantidades muy grandes, una pequeña atracción gravitatoria hacia el Sol haría que nuestra esfera sólida fuera inhóspita. Sin mencionar que sería totalmente inestable, cada impacto de meteorito empujaría una parte de la esfera hacia la estrella. Pero todos estos problemas se pueden resolver con un simple ajuste. En lugar de construir una esfera de Dyson sólida, podríamos construir un enjambre de Dyson, una miríada de colectores solares con sus órbitas individuales alrededor del Sol. Comencemos con una estación pequeña, una que pueda proporcionar la energía necesaria para todo este proyecto de construcción. Comenzaríamos en Mercurio, que se convertiría en nuestra mina espacial para el hierro y el oxígeno que necesitaríamos. A partir de esos elementos, fabricaríamos colectores solares muy reflectantes. Los espejos gigantes reflejarían la luz en una pequeña central solar.
Desde allí, enviaría la energía a donde la necesitamos. Probablemente demoleríamos Mercurio por completo antes de pasar a Venus, Marte y los planetas exteriores. Incluso los asteroides cercanos serían diezmados. Sin embargo, incluso la deconstrucción de Mercurio nos proporcionaría suficiente energía para alimentar nuestras supercomputadoras e impulsar la exploración interestelar. Tal vez incluso construyamos oasis parecidos a la Tierra, grandes colonias espaciales rotativas en la zona habitable de nuestro sistema solar. Quizás, si tenemos suerte, encontremos otras fuentes de energía más eficientes que nos ayuden a dominar los viajes espaciales. Un día queremos llevar a la humanidad al espacio, pero ¿por qué no empezar con algo pequeño? Tome una estación de energía solar, 10.000 personas y 10 millones de toneladas de roca lunar desmenuzada y obtendrá un hábitat espacial, un toro de Stanford. ¿Cómo funcionaría este hábitat? ¿Quién podría vivir allí y cómo ayudaría a revertir el cambio climático en la Tierra? Esto es muy actual y esto es lo que sucedería si construyéramos un toro de Stanford. Ya hemos hipotetizado sobre vivir en un cilindro de O'Neill, una esfera de Dyson e incluso un cerebro de Matrioshka. ¿En qué se diferenciaría este hábitat? Para empezar, por su tamaño. Un toro de Stanford sería unas 60 veces más pequeño que un cilindro de O'Neill y mucho más pequeño que una esfera de Dyson. Para construir un toro de Stanford, tendríamos que minar un poco la Luna. La Luna es un candidato perfecto para la minería porque tiene oxígeno en sus rocas que podríamos usar para crear una atmósfera respirable y fabricar agua. Tiene sílice que usaríamos para ventanas y células solares. También tiene aluminio que funcionaría perfectamente para la construcción. Pero, por supuesto, conseguir los materiales es solo el principio. Comenzaríamos a ensamblar el hábitat en el espacio entre la Luna y la Tierra. Tendría que estar lo suficientemente cerca de la Luna como para que pudiéramos transportar fácilmente los materiales, pero también lo suficientemente lejos de la Tierra como para que no cayera en la órbita de nuestro planeta. Nuestro toro de Stanford se vería como una rueda de bicicleta y los radios se unirían en el centro. Los habitantes vivirían en la sección del neumático, pero antes de traer a la gente, necesitamos crear un entorno adecuado y un soporte vital. Para imitar la gravedad de la Tierra, haríamos que el hábitat completara una rotación completa sobre su eje cada minuto. La fuerza centrífuga compensaría la ingravidez que normalmente se experimenta en el espacio. El hábitat obtendría toda la luz solar que necesita a través de un gran espejo situado directamente sobre el centro en un ángulo de 45 grados. Dirigiría los rayos solares a los espejos más pequeños de la capa exterior del toro. Esos espejos también actuarían como parte del escudo contra toda la radiación cósmica dañina. Vivir en este hábitat espacial sería como vivir en un pueblo pequeño. No habría rascacielos, solo laboratorios, granjas de alta tecnología y viviendas. La mayoría de las personas que viven en el toro de Stanford serían científicos, ingenieros, agricultores o trabajadores de la construcción espacial. Establecieron su residencia permanente en el toro con sus familias, donde vivirían una vida de colonia sostenible. La población del toro de Stanford se limitaría a unas 10.000 personas. Todos los habitantes serían seleccionados estrictamente a través de exhaustivas pruebas y capacitación. Pero no solo construiríamos el hábitat por el simple hecho de hacerlo. El toro de Stanford beneficiaría a la investigación del espacio profundo y actuaría como un punto de mantenimiento y construcción para las estaciones de energía solar satelital. Las estaciones de energía solar proporcionarían todas las necesidades energéticas de las colonias y también tendrían el potencial de suministrar energía a la Tierra. Transmitiríamos la energía solar con láseres o emisores de microondas y luego recolectaríamos esa energía sobre la atmósfera de la Tierra. Con tanta energía solar generada, no necesitaríamos quemar combustibles fósiles. Dale suficiente tiempo y nuestro planeta podría recuperarse del cambio climático. Pero todo eso no sería barato. El costo de un toro de Stanford ascendería a unos 900.000 millones de dólares. Pero podríamos minimizar una gran parte de ese costo utilizando cohetes SpaceX reutilizables para enviar personas al espacio. Con el tiempo, comenzaríamos a construir más hábitats y explorar más del sistema solar. Hemos construido una base lunar y luego hemos puesto rumbo a Marte, pero antes de inscribirte en esa misión, debes tener una buena estrategia de supervivencia en caso de que algo salga mal. Y tenemos un programa para ti que cubre justo eso, para ayudarte a sobrevivir a lo que te espera si el calentamiento global continúa empeorando. Está destruyendo nuestras tierras y matando a nuestra gente, pero ¿y si hubiera una manera de detenerlo casi instantáneamente?
Puede que ni siquiera tengamos que sacrificar nuestros coches o cambiar lo que comemos. En su lugar, podríamos construir un escudo para bloquear el sol. El cambio climático. ¿Qué tan posible es algo así? ¿Y podría acabar siendo algo malo para la Tierra? Esto es muy actual, y aquí está lo que pasaría si construyéramos un escudo solar en el espacio. Un escudo solar sería como un paraguas gigante en el espacio. Desviaría los rayos del Sol, reduciendo el calor y la radiación solar en la Tierra. Ha sido propuesto por científicos durante décadas y podría convertirse en una realidad algún día, pero hay un par de condiciones. Costaría trillones de dólares y todos los países de la Tierra tendrían que estar de acuerdo. Bueno, vamos a suponer que esto ocurre y nos saltaremos las partes aburridas. El escudo solar se crearía enviando pequeños voladores al espacio. Tendrían espejos increíblemente delgados y se conectarían para formar un paraguas masivo. Sería la mitad del tamaño de la Tierra y estaría situado a 1,5 millones de kilómetros del planeta. En esta ubicación, estaría a la misma distancia de la Tierra durante todo el año. El escudo bloquearía solo el 2% de los rayos del Sol, lo que reduciría la temperatura de la Tierra en aproximadamente 1 grado. Esa era la temperatura de la Tierra justo antes de la Revolución Industrial. A medida que se añadan más voladores, el escudo solar cambiaría la temperatura de la Tierra gradualmente. Esto se hace para no chocar a todas las especies vivas de la Tierra con un cambio de temperatura repentino. A medida que esto suceda, los climas tropicales se volverán más fríos y el Ártico podrá permanecer congelado por primera vez en décadas. La disminución de la temperatura de la Tierra también afectará al ciclo del agua. Tendríamos menos tormentas eléctricas fuertes, huracanes e inundaciones. Pero si nos deshacemos del cambio climático, ¿seguirían los humanos actuando como lo hacen hoy? Las personas y las grandes industrias podrían seguir liberando grandes cantidades de dióxido de carbono y metano. Ya que habríamos conquistado el calentamiento global, los humanos podrían seguir adelante y crear aún más gases de efecto invernadero, que luego quedarían atrapados en nuestra atmósfera. Pero al menos no tendríamos que preocuparnos por el cambio climático, ¿verdad? Bueno, no del todo. Es posible que algo salga mal con el escudo solar, como que sea golpeado por un asteroide o se desplace de su posición. Tendríamos que ajustar el escudo cada pocos años, y si nos olvidáramos de hacerlo, las consecuencias serían devastadoras. Si no reemplazamos el escudo al final de su ciclo de vida de 50 años, nos veríamos afectados por un cambio de temperatura global más rápido que nunca. En lugar de que la temperatura de la Tierra aumente a lo largo de años o décadas, sucedería en un par de meses, hasta 3 grados. Este aumento de temperatura sería un gran shock para todo lo que hay en la Tierra, incluido el planeta mismo. Ciertas zonas serían más propensas a las sequías, mientras que otras sufrirían inundaciones masivas. Esto destruiría nuestras infraestructuras y ciudades. Los cultivos también morirían y el agua sería más difícil de obtener. La Antártida volvería a derretirse, mientras que las zonas más secas arderían con incendios forestales. Y al suceder esto tan rápidamente, las especies no serían capaces de adaptarse, y eso nos incluye a nosotros. Millones de personas podrían morir y cientos de especies podrían extinguirse. Y dado que las personas no disminuyeron la cantidad de dióxido de carbono y metano que liberamos a nuestra atmósfera cuando teníamos el escudo solar, sería demasiado tarde en este punto. La Tierra continuaría calentándose hasta que nuestro planeta se convierta en un desierto inhabitable. Por lo tanto, tener un escudo solar no debería verse como una tirita para el cambio climático. En lugar de eso, debería verse como una posible segunda oportunidad para que la humanidad compense sus errores. Pero debido al costo astronómico, es poco probable que se construya siquiera un parasol. ¿Alguna vez cuestionas la naturaleza de tu realidad? ¿Eres real o eres producto de alguna simulación por computadora compleja? Lo que estoy a punto de decirte podría cambiar la forma en que percibes el mundo y todo comienza con una megaestructura cósmica del tamaño de nuestro sistema solar. Esto es muy actual y esto es lo que sucedería si pudiéramos construir un cerebro matrioska. Ya hemos hablado de megaestructuras cósmicas, pero esta no es como ninguna otra. Para entender qué es un cerebro matrioska y cómo podría cambiar tu perspectiva de la vida, necesitamos comenzar desde el principio, la esfera de Dyson. En 1960, un físico y buscador de vida extraterrestre, Freeman Dyson, tuvo la idea de que las civilizaciones extraterrestres avanzadas construirían megaestructuras espaciales alrededor de su estrella anfitriona.
Lo hacen para recolectar toda la energía de su estrella y alimentar sus viajes a través del universo, o simplemente usarían esta estructura como ubicación inmobiliaria, ubicación, ubicación, ubicación. Luego, casi 50 años después, un inventor llamado Robert Bradbury le dio un nuevo significado a las esferas de Dyson. Según sus cálculos, para el año 2250, la humanidad se volvería lo suficientemente avanzada como para comenzar a construir una megaestructura similar a la propuesta por Dyson, pero en lugar de tener solo una esfera alrededor del Sol, las apilaríamos una encima de la otra, como las muñecas matrioska rusas. ¿Qué materiales necesitaríamos para construir una estructura como esa? ¿Hasta dónde en el sistema solar se extendería nuestra construcción? Y lo más importante, ¿para qué usaríamos este cerebro matrioska? Comenzaríamos con una sola esfera de Dyson. Usaríamos esta primera capa para extraer la energía del Sol. Una esfera de Dyson nos daría tanta energía solar que sería suficiente para alimentar la computadora más avanzada del universo. Te dije que un cerebro matrioska no es solo un megacuerpo cualquiera en el que podríamos vivir, es una supercomputadora gigante del tamaño del sistema solar. Las capas del cerebro matrioska se expandirían desde la órbita de Mercurio más allá de la órbita de Neptuno. Pasarían energía del Sol a la última capa exterior. Haríamos que los robots minaran Venus en busca de su manto de silicato rocoso hasta que no quede nada de él excepto silicio. Pero el silicio no es lo único que necesitaríamos para esta construcción. Las capas del cerebro matrioska estarían hechas de un material llamado computronium. Es un material hipotético que aún no hemos inventado, pero la idea detrás es que cada partícula sería una computadora diminuta capaz de pasar códigos de computadora a otras partículas. El cerebro matrioska comenzaría a escribir su propio código, construyéndose y expandiéndose por el sistema solar. Sería capaz de calcular y predecir todos los eventos, desde las interacciones humanas hasta los sucesos cósmicos. La potencia de procesamiento no tendría límites en absoluto. ¿Qué significaría para nosotros tener una potencia informática ilimitada? ¿Cómo lo usaríamos? Construir una megaestructura como esta nos convertiría en una civilización tipo 2 en la escala de Kardashev. Es una escala que caracteriza a las civilizaciones por su nivel de disposición de energía. Una civilización tipo 1 es aquella que ha domesticado todos los recursos de sus planetas y puede controlar el clima, los terremotos e incluso los volcanes. Una civilización tipo 2 puede recolectar toda la energía de su estrella anfitriona. Con toda la energía del Sol a nuestra disposición, podríamos convertirnos en viajeros intergalácticos. Sí, podríamos abandonar nuestro sistema solar e ir a explorar lo que hay ahí fuera. Podríamos reubicarnos en otros planetas si quisiéramos, pero lo más probable es que no sea ahí donde acabemos. Con la potencia computacional del cerebro matrioska, podríamos simular una realidad digital alternativa. Podríamos dejar atrás nuestros cuerpos físicos y cargar nuestros cerebros en ese mundo virtual. Nos convertiríamos en una nueva especie, entidades inmortales con capacidades informáticas ilimitadas. Crearíamos nuestros propios universos con nuestras propias reglas, o tal vez recrearíamos nuestro mundo y controlaríamos todos sus aspectos. Dicho esto, ¿cómo puedes saber si ya no estás dentro de un cerebro matrioska? ¿No te hace esto cuestionar toda tu realidad? ¿Cansado de la Tierra iluminada? ¿Por qué no mudarse al cilindro O'Neill, un hábitat espacial artificial de última generación donde podemos controlar todo, incluido el clima? ¿Qué se necesitaría para construir una estación espacial como esta? ¿Qué tamaño tendría y cómo la haríamos adecuada para la vida? Esto es muy actual, y aquí está lo que sucedería si pudiéramos construir un cilindro O'Neill. Cuando el físico Gerald K. O'Neill propuso la idea de su colonia espacial en 1974, la gente pensó que estaba loco. En aquel entonces, un cilindro flotando en el espacio no parecía un hábitat espacial al que alguien quisiera mudarse. Pero avanzando rápidamente hasta nuestro tiempo, el mundo ha crecido en 4.000 millones de personas y el cambio climático está en aumento. Mudarse a una estación espacial ya no parece tan loco, ¿verdad? Ahora, esta idea descabellada inspira a soñadores adinerados como Jeff Bezos, quien está considerando construir suficientes cilindros O'Neill para albergar a 1 trillón de personas. Pero, ¿cómo funcionaría esto exactamente? La idea detrás de la estación espacial del cilindro O'Neill es simple. Sería una estación espacial giratoria de aproximadamente 6,5 kilómetros de diámetro y 26 kilómetros de longitud. Para construir una estructura de ese tamaño, no necesitaríamos colapsar todos los planetas del sistema solar, como haríamos con algunas de las otras megaestructuras espaciales.
La minería de nuestra Luna y algunos asteroides cercanos debería ser suficiente para proporcionarnos todos los materiales que necesitaríamos. Ensamblaríamos la estación cilíndrica en el espacio mismo, en algún lugar entre la Tierra y la Luna. Colocaríamos el cilindro O'Neill en un punto de Lagrange donde se mantendría en su lugar sin ser atraído hacia la órbita de la Tierra o la Luna. Construir el cilindro O'Neill sería una cosa, pero también tendríamos que hacerlo habitable. Eso significa darle gravedad, agua y una atmósfera respirable. La gravedad sería fácil. El cilindro haría una rotación completa en 2 minutos, lo que generaría una fuerza centrífuga que experimentaríamos como gravedad. Para hacer la estructura más estable y evitar que se desvíe, necesitaríamos construir 2 cilindros giratorios contrarios conectados en cada extremo. Hemos diseñado el hábitat espacial para imitar la presión del aire de la Tierra al nivel del mar y los espejos de aluminio incorporados nos darían control sobre la cantidad de luz solar que entra al hábitat. Podríamos establecer nuestro propio ciclo de día y noche y también administrar la temperatura dentro del cilindro O'Neill. Este hábitat espacial estaría alimentado por energía solar recolectada por todos los paneles solares que cubren el cilindro exterior. Crearíamos montañas, valles y bosques artificiales. Traeríamos agua derivada de cometas helados. Para movernos por el cilindro, usaríamos teleféricos o simplemente podríamos andar en bicicleta. Sería como una mini Tierra, pero con nosotros teniendo control total sobre su clima. Todo eso tomaría 6 años y unos pocos trillones de dólares para construir. Y si no quieres renunciar a tu hogar en la Tierra por algún hábitat espacial, el cilindro O'Neill sería un gran lugar de vacaciones. Bienvenido al cilindro O'Neill, uno donde no hay clima sombrío y donde toda tu comida se cultiva en una granja local. Sube a nuestra montaña artificial y disfruta de una gran vista desde nuestro hábitat espacial por un precio muy bajo. Por supuesto, habría algunos desafíos. Tendríamos que ser muy buenos reciclando todos los desechos a bordo del hábitat espacial o rápidamente se convertiría en un cubo de basura espacial. Luego están los asteroides. Tendríamos que hacer un seguimiento de cuánto daño causan cuando golpean el cilindro O'Neill para que la situación no se descontrole. Y si algo saliera mal en el cilindro de O'Neill, siempre podríamos usar nuestro plan B. Marte puede ser un lugar duro para mudarse, dada su falta de atmósfera y una defensa ante la radiación proveniente del espacio exterior. Sobrevivir en Marte es muy complicado. ¿Y si algún día decidiéramos que la utilidad de nuestro planeta ha llegado a su fin y los humanos necesitáramos buscar un nuevo lugar para vivir en el espacio? Pero en lugar de encontrar un exoplaneta potencialmente habitable similar a la Tierra a años luz de distancia, construiríamos nuestro propio mundo artificial aquí mismo en el sistema solar. ¿Qué tipo de tecnología necesitaríamos para fabricar un nuevo planeta? ¿Dónde encontraríamos suficientes materias primas para nuestro futuro mundo? ¿Y cuánto tiempo nos llevaría a terminar este proyecto de construcción planetaria? Esto es muy actual y esto es lo que sucedería si construyéramos un planeta artificial. Los planetas rocosos como la Tierra nacen del material sobrante de una estrella recién formada. Comienzan como granos de polvo más pequeños que el ancho de un cabello humano. Estos granos se fusionan en trozos más grandes que siguen colisionando entre sí hasta que, después de unos pocos millones de años, se convierten en un nuevo mundo terrestre. Teóricamente, entendemos cómo se forman los planetas en el universo, pero ¿cómo podríamos fabricar uno artificial? Si los humanos construyéramos una réplica planetaria y la pobláramos, tendríamos que producir una roca con una atmósfera de aire respirable, la temperatura adecuada, gravedad similar a la de la Tierra y una órbita estable alrededor del Sol. Y eso es solo para empezar. Comenzaríamos la construcción en la zona habitable del Sol. Eso nos ayudaría a mantener temperaturas similares a las de la Tierra en nuestro planeta artificial. Pero, ¿dónde encontraríamos todos los materiales para construirlo? Los asteroides pueden parecer una buena fuente. El problema es que la Tierra tiene la masa de más de 2000 cinturones de asteroides. Simplemente no hay suficientes asteroides en el sistema solar para construir un nuevo mundo del tamaño de la Tierra. Pero podría haber suficientes materiales en la nube de Oort, el enjambre de escombros helados que hipotéticamente existe en los confines del sistema solar. Pero esta nube está tan lejos que incluso la Voyager 1, que ha estado viajando a 17 km por segundo durante los últimos 41 años, no la alcanzará hasta dentro de otros 300 años. Y no llegará al otro lado de la nube de Oort hasta dentro de unos 30.000 años. Necesitaríamos construir naves espaciales más rápidas para obtener todo ese polvo y empujarlo en la dirección correcta.
También podríamos comenzar a robar lunas de otros planetas. Todas las lunas de Júpiter, por ejemplo, nos darían suficiente material para crear un planeta de aproximadamente el 7% del tamaño de la Tierra. Sería un buen comienzo si pudiéramos sacarlas de la órbita de Júpiter. No sería necesario construir nuestro nuevo mundo tan grande como la Tierra para replicar la misma fuerza de gravedad que sentimos ahora. Si pudiéramos empacar una décima parte de la masa de la Tierra en una esfera del tamaño de la Luna, haría el mismo truco. Aún así, nos llevaría al menos varios cientos de años terminar la construcción. Una vez que todos los problemas de ingeniería estuvieran resueltos y nuestro nuevo planeta artificial se asentara en órbita alrededor del Sol, verteríamos agua. La dejaríamos evaporar para crear la atmósfera. Incluso podríamos inyectar parte del dióxido de carbono liberado por las industrias contaminantes de la Tierra. Luego traemos las plantas. Las plantas aumentarían lentamente el oxígeno en la atmósfera a través de la fotosíntesis. Finalmente, después de milenios de construcción de planetas, las primeras colonias humanas pondrían un pie en el nuevo planeta terrestre hecho por el hombre. Aunque sería más pequeño en tamaño, la réplica de la Tierra no parecería muy diferente de la original. Las temperaturas y la gravedad similares a las de la Tierra lo harían sentir como nuestro planeta natal. Pero no sería tan estable como la Tierra. Nuestro mundo artificial requeriría un mantenimiento activo, desde el entorno planetario hasta nuestros parámetros orbitales. Actualmente, hay mucho que no sabemos sobre el universo y solo podemos adivinar cómo se formaría un nuevo planeta dentro de él. En este punto, puede ser más fácil terraformar un mundo existente en lugar de construir uno totalmente nuevo. ¿Estás listo para el viaje de tu vida? Porque esta máquina, que no es tan pequeña, está a punto de llevarte a un viaje al pasado. ¿Qué necesitarías para que este viaje en el tiempo ocurriera? ¿Cómo afectaría a tu cuerpo? ¿Y qué tienen que ver los agujeros negros con todo esto? Esto es muy actual y aquí está lo que pasaría si construyeras una máquina del tiempo de Tipler. Teóricamente, construir un dispositivo de viaje en el tiempo es posible o casi posible. Todo lo que tendrías que hacer es ensamblar un cilindro enorme y conseguir una nave espacial. Luego, tendrías que averiguar cómo hacer que el cilindro gire a unos pocos miles de millones de rotaciones por minuto. Y recuerda cuando dije que era enorme, bueno, para que este cilindro funcione, su longitud tendría que ser infinita. Antes de entrar en la explicación de cómo funciona esta máquina del tiempo, déjame darte un poco de historia. En 1915, Albert Einstein propuso su teoría de la relatividad general. Afirmó que nuestro universo puede describirse en 4 dimensiones, las 3 primeras serían las dimensiones del espacio y la cuarta sería el tiempo. Juntas, forman el espacio-tiempo. La gravedad puede doblar el espacio-tiempo como una bola de bowling doblaría una lámina de goma. La curvatura del espacio-tiempo hace que el tiempo se ralentice o acelere, dependiendo de la gravedad. La teoría de la relatividad general sorprendió a la gente, pero en 1974, Frank Tipler se dio cuenta de que las soluciones a las ecuaciones de la relatividad general podrían utilizarse para construir un dispositivo de viaje en el tiempo. Ahora que estás al día, empecemos a construir esta máquina. Primero, necesitarías encontrar material con la masa total de unos 10 soles. ¿Dónde encontrar toda esa materia es una gran pregunta, pero supongamos que consigues despojar a todos los sistemas estelares vecinos y ensamblarlos en un cilindro en algún lugar por encima de la Tierra. 10 masas solares de materia no son una broma. Ocuparía mucho espacio y tendrías que encontrar la manera de comprimir toda esa materia. Tendría que ser tan densa que se convertiría en un agujero negro alargado. No hay tiempo para preocuparse de que te succione ahora que has ensamblado por fin un cilindro de Tipler. Necesitarías hacer que girara a una velocidad inimaginablemente rápida, unos pocos miles de millones de veces por minuto. Teóricamente, en lugar de condensar tanta materia en un agujero negro y luego tener que lidiar con la rotación del cilindro, podrías simplemente encontrar algunas estrellas de neutrones. Los restos de estrellas gigantescas que no tenían suficiente masa para colapsar en agujeros negros giran muy rápido. Podrías alinear algunas de ellas y sincronizar su rotación, pero incluso si eligieras las más rápidas, su rotación no se acercaría a los pocos miles de millones de veces por minuto. Además, si intentásemos traer una cucharada de una estrella de neutrones a la Tierra, la cosa no saldría muy bien. En cualquier caso, independientemente de cómo se consiga este efecto, la enorme atracción gravitatoria del cilindro, combinada con la rápida rotación,
crearía un efecto de arrastre de cuadros. En otras palabras, el cilindro arrastraría el espacio-tiempo con él. Eso significa que podrías subirte a una nave espacial y seguir el curso en espiral del cilindro y eso te llevaría al pasado. El espacio-tiempo se plegaría sobre sí mismo y te encontrarías en una curva cerrada de tipo temporal, un bucle en el que estás viajando al pasado, que siempre ha sido parte de ese pasado. Así que no crearías ninguna paradoja temporal si cambias la dirección de tu viaje. Si retrocedes en el tiempo, volverás al futuro o, más bien, al momento en que empezaste tu viaje desde el cilindro de Tipler. La especialidad del cilindro de Tipler es el viaje al pasado, no al futuro, pero oye, podrías pasar el rato con tus personas favoritas del pasado, ir a ver un mundo jurásico de la vida real o incluso volver al momento en que la Tierra no tenía vida. Pero, por supuesto, hay un inconveniente, todo esto solo sería posible si el cilindro de Tipler tuviera una longitud infinita. Tendría que seguir para siempre. Pero eso es imposible, no puedes construir algo que no tenga fin. Si intentas construir un cilindro finito, tendrías que lidiar con materia exótica y energía negativa, pero aún no la hemos descubierto y no parece que vayamos a tener nuestras manos en este tipo de materia pronto. Ni siquiera he mencionado los efectos del agujero negro en tu cuerpo. Instantáneamente serías succionado por el agujero negro del cilindro si te acercaras demasiado. Pero espero que haya otras formas que te permitan viajar a través del tiempo, y cuando lo hagas, estaremos allí para ti y te ayudaremos a sobrevivir a este tipo de viaje desde nuestro canal muy actual. Muy bien, esto no es un DVD flotando en el espacio, es una megaestructura que podría convertirse en el hogar de la humanidad algún día. La Tierra podría no seguir siendo como es para siempre, así que necesitamos un plan de respaldo. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en dejar tu comentario con tu opinión. Además, no olvides compartirlo, darle un like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones. Gracias por acompañarme hasta el final y hasta la próxima.